tal? Muy buenas noches. Como todos los lunes, aquí en el programa Tu Espacio. Hoy nuestro invitado y además mi presidente es el presidente de AMPI Ciudad de México, el licenciado Ernesto Meana Sariñana. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Federico? Bien. Gusto saludarte. Gracias. Héctor, ¿cómo estás? Héctor, muy buenas noches. Placer como siempre. Mi co-conductor. Gracias, Federico. Perdón que te presenté. No, por favor, está bien, no, ni te preocupes. Hoy el tema se me hace por demás interesante porque además tiene varias vertientes y es un tema, el derecho de los gobernados a la vivienda digna. Es un tema que a mí se me hace que, como les decía, tiene varias aristas que las analizaremos y además las analizaremos en manos de un experto, que es el licenciado Ernesto Meana, abogado de profesión, actual presidente de AMPI Ciudad de México y compañero de varias batallas. De muchas batallas ya, en varios consejos, mi querido Federico. Así es, Ernesto, bienvenido y muchas gracias. Placer para No sé si quieras adelante, o le damos ya la palabra, porque le va a faltar tiempo a nuestro invitado el día de hoy. No, pues adelante, pues se quedó. Fede, con mucho gusto. Pues mira, el tema de suyo, mis queridos amigos, es interesante porque la figura del gobernado hay que entenderla como toda persona, todo individuo, tanto mujeres como hombres, que tienen capacidad ya de ejercicio a partir de los 18 años y en donde se tutelan todos los derechos inalienables que establece nuestra Constitución Federal y próximamente la Constitución local de cara al año 2017, que será pues evidentemente promulgada. Y el concepto de ser gobernado implica necesariamente la parte antónima, que es el gobernante, para tener una debida sinergia de lo que significa la autoridad que gobierna frente a la persona que es el contribuyente o persona física que es el gobernado. Y esto obviamente trae una vinculación natural propia en donde la Constitución tendrá que tener todos los diferentes elementos que constituyen derechos propios, como es el derecho al trabajo, como es el derecho a la educación, como es el derecho a la salud, Héctor, y necesariamente, mi querido Fede, tenemos que entender que también el derecho a una vivienda digna, asequible, que sea físicamente viable en cuanto a su composición, que tenga buena terminación, que sea correcta para poder obviamente vivirla y que sea sustentable, que tenga la posibilidad de ser sustentabilidad. Eso es lo que tiene que haber actualmente en nuestra legislación y tenemos que trabajar duramente para que la nueva Constitución y las leyes secundarias, que son las más importantes, puedan generar una verdadera forma, procedimiento, mecánica para que los individuos, los gobernados, tengan ese derecho debidamente garantizado en nuestra Carta Magna. Ok. No sé si... Adelante. Yo te voy a decir, a mí me llama la atención y tengo que empezar con esta intervención, esta pregunta. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un foro sobre mitos y realidades de la vivienda en México. Uh-huh. Y el tema del foro era precisamente la vivienda digna, Bien. la que establece el artículo 4 constitucional. Sin embargo, te voy a decir lo que me llamó mucho la atención. No llegamos a una conclusión de qué era vivienda digna, de la dignidad de la vivienda. Entonces, la dignidad para ti puede ser, o para nosotros puede ser alguna, para otra persona puede ser otra. Entonces, sí se me hace importante establecer ¿Qué entendemos partamos de qué entendemos por dignidad o por vivienda digna. Mira, el problema es que podríamos entender que hay vivienda que no reúne características propias de tener un techo sólido, un techo que tuviera obviamente concreto y piso de concreto, uh-huh. Paredes obviamente pues también similares, porque si no se caería. Y la palabra dignidad viene a ser un concepto que permita, valga la redundancia, dignificable al ser humano, ¿no? Que permita tener la más mínima o lo más mínimo de dignidad para poder sobrevivir o poder mantener una relación familiar. No olvidemos que la vivienda va a generar, evidentemente por claridad y forma, un concepto de familia, aunque no necesariamente hay muchas personas que viven solas, son solteros o solteras y que no necesariamente constituyen una familia. Pero vamos a tratar de separar con mucho respeto a estas personas que
mantienen un estatus jurídico en su vida de solteros. La parte que nos interesa es o los que son casados o los que viven en concubinato, que son las dos formas correctas actualmente de poder entender un vínculo y vivir en familia. Y esta dignidad significa esta posibilidad de tener por lo menos una actitud correcta, actitud de posibilidad de vivir con cierta alternativa, de estar más allá que las personas que viven en extrema pobreza y que tienen por vivienda, vamos a llamarlo así, pues una choza muy limitada, o viven en una situación de vivir en cuevas, o vivir en carecen de servicios. En fin, hay muchas situaciones que obviamente no te permiten tener una dignificación del ser humano, ¿no? Entonces, el tratar de buscar que el concepto de la Constitución en su artículo 4, párrafo sexto, por ahí es la referencia, ya es muy profunda, párrafo sexto, se hace referencia a ese derecho constitucional de la vivienda digna. Trata de buscar que el ser humano o el derecho del hombre y de la mujer como seres humanos permita tener los mínimos elementos, la mínima posibilidad, como ya lo referí, para tener un espacio adecuado de habitación. Si no es así, vivimos en condiciones rupestres, vivimos en condiciones totalmente alejadas de un marco social, sin servicios y sin tener obviamente ninguna posibilidad. ¿Qué son los servicios? Pues obviamente tenemos agua, pues es elemental. El drenaje te lo puedes manejar obviamente en función de fosas sépticas, entonces puedes trabajar ahí con una posibilidad no tan dependiente de ello. La energía eléctrica pues es necesaria para la sobrevivencia de muchos, para ver televisión, simplemente para tratar de buscar tener un espacio de luz y de donde poder hacer alguna otra cosa. El que en un momento determinado tengas un elemento propio de poder generar el día de mañana un patrimonio a tu familia. El patrimonio también se considera pues un derecho fundamental del ser humano, que hagas algo que permita el día de mañana dejarle a tu familia, a los que están contigo, pues un patrimonio que nuestra ley lo define como un importe de salarios mínimos bajo mínimo, que es lo que no es embargable, lo que no pueden quitarte, lo que no pueden limitarte, pero es muy corto ese espacio. Entonces yo me quedaría un poco con esa parte digna de los elementos más básicos para poder tener una habitación. Lo que pasa es que te voy a decir, y digo, ahorita que comentas esto, hay en muchos espacios, y siendo consejero del Infonavit, lo he yo puesto en la mesa. Vivienda digna, por ejemplo, la ley establece que se debe fomentar la vivienda para el trabajador, en donde una subcuenta, etcétera, etcétera, que lo haga propietario de una vivienda. El que no tenga como propiedad una vivienda no es vivienda digna, y te voy a decir en qué sentido lo digo. Y en la semana lo estaba comentando con algunos colegas profesionales en la materia. Cuando yo pago una hipoteca, efectivamente me hago de la propiedad de una vivienda, pero partiendo, digamos, de los intereses que se pagan en una hipoteca, si yo me voy a 10 años, el 100% son de intereses y el otro 100%, o sea, el 50 y 50 serán de pago del crédito. Cuando yo tengo que pagar una cantidad así, contra a lo mejor no tener una propiedad como tal, pero no pagar intereses, ¿eso es no tener una vivienda digna? Mira, tú tocaste ahorita un tema especial que es, por ejemplo, Héctor, la nota del Infonavit, créditos que necesariamente devienen de trabajadores que están al servicio de particulares, empresarios con los cuales pues tú tienes una aportación que dar, también la empresa participa en otra parte, en fin, y se busca obviamente conjugar que a través de tus descuentos que te hacen y las aportaciones que haces al Infonavit vayas generando un patrimonio, un recurso económico para que puedas ser sujeto de crédito y te puedan financiar. Lo mismo entenderíamos como el FOBISTE, que son las dos herramientas fundamentales que el Estado tiene, tanto para particulares como para los burócratas o servidores públicos. Pero ¿cuántas personas no tienen eso? Exacto. Y no es necesariamente que vivan en economía informal. No. Puede ser muchos que tengan una economía informal, que no estén regulados, pero otros muchos más que se dedican a actividades totalmente independientes y que no sean subordinadas, pero que generen obviamente un ingreso, que tengan obviamente un registro federal de contribuyentes y paguen los impuestos, pero que no estén afiliados a estos organismos. Entonces, el crédito no necesariamente generaría el derecho a una vivienda digna,
que de suyo, bueno, pues es una plataforma importante porque el Infonavit maneja propiedades desde clase social baja hasta una vivienda de interés medio superior, hasta 1.900.000 pesos aproximadamente, que es donde está. Y que muchos que nos pueden ver, muchos amigos que nos escuchan, saben perfectamente bien que acceder a esos créditos de Infonavit o Foviste pueden ser incluso paralelos con un segundo crédito o con un segundo crédito cuando ya en los bancos obtuviste algún otro tipo de financiamiento para poder hacer eso, ¿no? Y hoy se pueden unir los créditos. Y se pueden unir, y hay una reforma aprobada recientemente, es correcto para todos. Entonces, ahí ya iremos un poco más al concepto de que no es necesariamente una vivienda digna a la que puedas tú acceder a esa propiedad, porque normalmente las casas del Infonavit están bien construidas, a excepción quizás en un pasado prehistórico o de algunos años para atrás, en donde lamentablemente, bueno, pues muchos particulares, empresarios, desarrolladores abusaron del instituto, abusaron de los particulares y llegaban a desarrollar viviendas no solamente pésimas, sino de una sola habitación. ¿No? Y ahorita la política del senador Penchina, el director actualmente del instituto, en este caso el Infonavit, pues ha dicho, señores, ya la política del presidente de la República está determinada en que no podemos tener viviendas que no sean y que sean inferiores a una, mínimo 2. Y eso lo anunció la maestra Rosario Robles. Mínimo 42 metros. Y 42 metros de superficie que, bueno, si hiciéramos algún comparativo con los chinos, pues ahí sí no hay vivienda digna. No, claro, y yo creo que tampoco sustentable porque viven a veces en condiciones de 8 o 10 metros, están ahí habitando. Claro, efectivamente, tienes toda la razón. De todos modos, yo te voy a decir, los metros de una vivienda, no, desde mi punto de vista, porque digo, en Europa no nos vayamos a China. En Europa simplemente yo sé, por ejemplo, que en París, pues hay departamentos de 25, 28 metros. ¿Una regala? Exactamente. Y se acabó. Exacto, bueno, también hay que ver la cultura, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los señores saliendo de esa vivienda que sirve prácticamente exclusivamente para dormir, tienen todo tipo de servicios. Para empezar, tienen un parque, tienen una biblioteca, tienen transporte público eficiente, tienen una serie de servicios que les hacen que esa vivienda de 20 y tantos metros les sea digna. Entonces, ¿qué tenemos que corregir? O sea, sí es interesante decir, bueno, el artículo 4 constitucional, la Constitución del Distrito Federal, de la Ciudad de México, esperemos que también tenga ese parámetro, pero es nada más la vivienda, o sea, el espacio habitable en donde yo permanezco, digamos, durante la noche, etcétera, etcétera, o todo lo que alrededor hay de la vivienda. Yo creo que las dos cosas se conjugan, pero lamentablemente nuestra Constitución habla del derecho a la vivienda digna y sustentable, ¿no? Sabemos que todo lo que en alguna forma va a rodear a este espacio de hábitat, Héctor, pues necesariamente son toda una serie de plataformas interesantes que señala Federico, servicios y todo un diagrama importante de desarrollo social y que este crecimiento puede ser incluso cercano a las zonas de trabajo para hacer más funcional la operación, para que las personas puedan tener obviamente mucho mayor posición de rendimiento. Regresando a la pregunta anterior. Me gustaría, si te parece, nos vamos a unos anuncios. Muy bien. Y regresamos con la respuesta. Bien, gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos nuevamente. Tú ibas a hacer, bueno, a dar la respuesta al cuestionamiento que hemos comentado. Quisiera yo regresar, Héctor, a la pregunta que hacía Federico, Sí. en el tema de que en los aspectos de las hipotecas y el tema de los intereses y el capital, pues puede generar, por supuesto, una posición difícil y compleja para que muchos gobernados puedan tener el derecho a acceder a un crédito hipotecario. Está bien, yo me queda también muy claro que eso es absolutamente una verdad, y más aquellas personas que no estén afiliadas al Infonavit o al Fobiste, pues es mucho más complejo. No hay forma de tener un control de manejo, de operación, de pago, de descuentos, y los créditos hipotecarios pues tienen una garantía real que desde luego está afectada al propio bien. Yo creo que aquí es el gran reto de las instituciones, de los gobernantes, para crear modelos, crear organismos, a través, no sé si de la Canadevi, a través probablemente de otras instancias que nos permita tener alguna operación, el FONAPO mismo como fondo en su oportunidad, y otras disposiciones que las leyes secundarias de la Constitución nueva del 17 van a tener que crearse. Si la chamba que hay de aquí en adelante es verdaderamente tremenda en todos los sectores, y todas las garantías constitucionales que van actualmente desde el artículo 1 hasta el 29 prácticamente, se regulan con toda una serie de derechos y de obligaciones generadas a favor de los particulares y del Estado para poder obviamente llevar a cabo este cumplimiento. Entonces no va a ser tan fácil el que todo se maneje así. Probablemente tengamos que voltear. Tú eres un precursor muy interesante en la vivienda usada o de segunda mano. Es un precursor, Federico, muy importante. Yo también lo defiendo. Considero que actualmente la verticalidad natural va a generar necesariamente que esas viviendas puedan ser reutilizadas, puedan ser arregladas, puedan ser obviamente elevadas al régimen de condominio con una reforma importante, Héctor, y mis queridos amigos que nos escuchan, para que el Estado mexicano y el gobierno de la Ciudad de México pueda modificar una mejor ley de condominio y pueda ajustar muchas cosas para este tipo de vivienda, y pueda desde luego con los créditos que se puedan generar darle la alternativa a que los particulares, los gobernados puedan acceder a este tipo de vivienda. Y otra también que es muy interesante es la vivienda en renta. No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario y de comprar. Hagamos viviendas en renta correctas y adecuadas, y que sean obviamente posibles que los particulares puedan acceder a ellas para pagarlas. Lamentablemente ahorita, por las condiciones económicas del país y de la Ciudad de México, no es tan fácil encontrar oportunidades para todo esto. El rentar una propiedad
va a implicar un sacrificio en donde también las viviendas son para determinado número de habitantes y lamentablemente estamos abusando de todo ello por la condición económica de los gobernados frente a una realidad. Entonces también se convierte ese otro tema donde tenemos créditos hipotecarios con Infonavit, con Fobiste, con bancos a tasas que habría que ajustar en una economía que no tenga inflación, que se cuide obviamente con todo ello. La vivienda usada o de segunda mano, fundamental, yo comparto con Federico sus tesis, y también la vivienda en renta, ¿no? Fuera de ello, pues es un marco complicado. Si no es así y si no se da esto, pues poco a poco las personas, los gobiernos se van a ir desplazando hacia el exterior, se van a ir moviendo hacia los municipios conurbados de los estados que nos hacen colindancia a nosotros, que pues en su gran mayoría es el Estado de México y el Estado de Morelos. Pero el Estado de México pues obviamente nos envuelve completamente en su compleja formación. Entonces no es tan fácil, queridos amigos, pero el tema de la vivienda para los gobernados es un derecho que habrá que luchar y habrá que buscar la permeabilidad, buscar que los impuestos se ajusten a una realidad para los constructores, para los propietarios, que los notarios también obviamente mesuren, la palabra es correcta, mesuren el tema de los honorarios que ellos cobran de acuerdo a un arancel, pero que la base del impuesto sobre el ISAI, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, sea verdaderamente mucho más cuidado, ¿no? Que permita obviamente tener un acceso a viviendas de cierto valor, que desde luego pues tengamos que enfocarnos a la vivienda de interés social, mucho más de las clases necesitadas, que son las que son vulnerables, ¿no? Así es. Y es la única forma. Pero hay una cuestión, Ernesto, y en esto, porque comentabas la expulsión que ha habido desde, partamos digamos del temblor de 85, la expulsión que ha habido de la Ciudad de México hacia la zona conurbada. Correcto. Sin embargo, según datos, por lo menos extraoficiales o no sé qué tan oficiales, nos dicen que hay 400,000 viviendas abandonadas en la zona conurbada. Esto, digamos, mi comentario va también en el sentido de que hace 2 años el entonces secretario de SEDATU nos dio un dato que a mí se me hizo espeluznante. El 67% de la vivienda a nivel nacional es irregular. Entonces, con esto quiero llegar a un tema que a lo mejor es un tema que por lo menos tú dominas y yo debería dominar, que es la seguridad jurídica. ¿Qué tanto puedo tener yo una vivienda digna si no puedo yo acceder a tener los documentos en regla? Si no puedo yo acceder a tener a lo mejor el impuesto predial porque se me hace excesivo tenerlo pagado anualmente o mensualmente o bimestralmente, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto puede afectar la dignidad de la vivienda este tema? Que a mí se me hace fundamental. Sí, Héctor, el tema de Federico es otra nota importante. Esta es otra garantía constitucional, la garantía de seguridad jurídica que se tutela evidentemente para que todo gobernado tenga el derecho a que todos los procedimientos que realice, todos los actos jurídicos que tenga que ver, y en este caso en lo particular con la vivienda, que es la que nos obliga la reunión del día de hoy, tenga que tener un marco jurídico perfectamente definido, perfectamente claro, transparente, que a través de ese mecanismo se logre la vinculación entre el documento final, que es una escritura, porque los contratos privados de compraventa, bueno, sabes lo que corresponde, lo que son, toda la hechicería y la brujería que se pueden imaginar, queridos televidentes, está metida en esos contratos en donde en una propiedad, en un fondo, aparecen 3 o 4 pseudo propietarios que dicen tener mejor derecho. O copropietarios, que muchas veces también... Y en otro aspecto, ¿no? Ya se derivan juicios y litigios y problemas que lo único que hacen es engordar un conflicto a nivel general. Pero regresando a lo tuyo, la seguridad jurídica es eso, es tener obviamente tus documentos en orden, es exigir que las normas jurídicas con las cuales se genera un Estado de Derecho, que es la parte sustancial que todo país y todo Estado quiere tener, un Estado de Derecho de acuerdo a una debida normatividad, y que todas las leyes y toda la regulación poco a poco esté debidamente concatenada, permita tener el día de mañana un documento que legitime la titularidad de la persona que está teniendo una propiedad bajo las condiciones que la Ley de Desarrollo Urbano pueda permitir y otras disposiciones generales puedan señalar, para un derecho de vivienda que sea correcta y adecuada. Y luego una tutela que, vuelvo a insistir en el comentario, y tú lo manejas también mucho, con un régimen de condominio que permita la individualización del predio,
llámese departamento, llámese casa, habitación en condominio horizontal y no vertical, que cada vez tienden a desaparecer porque es mucho más complicado y es carísima la tierra frente a una vivienda de condominio vertical que tenga una buena base de construcción, un proyecto sustentable, un proyecto que sea armónico a ello y que sobre todo trabajemos, Federico, tú lo has trabajado en muchos temas, tú también, con la cultura condominal que va de la mano para que los gobernados puedan tener y entender que la vivienda que tienen ellos bajo ese régimen es un patrimonio y debe ser cuidada en su concepto natural de sus áreas privativas y sus áreas comunes, porque el único que se destroza, el único que se desvincula, el único que va a perder es el propio gobernado que con gran sacrificio optó por una vivienda, o una vivienda usada o de segunda mano, o una vivienda nueva, pero en buena posibilidad, y que no vemos que a los 10 años o 15 está la unidad destruida y abandonada, Sí, claro. que es lo que tú comentabas hace un rato, y esto genera, pues evidentemente, un menoscabo patrimonial para el gobernado, su familia, para el Estado mismo, porque finalmente son predios que están abandonados, donde prolifera todo tipo de fauna nociva, tanto de la terrestre, de 2 y de 4 patas, de digamos. de 4 patas. Y es una verdad absoluta, y se convierten en cuevas de malvivientes, de producción ahí de estupefacientes y cosas raras, y eso desgraciadamente es después tierra de nadie, con un anarquismo brutal, prácticamente se pierde todo eso, se queda abandonado, y el Estado tiene una situación también de pérdida, porque no hay ingresos, no hay recuperación del activo, no hay los servicios, o están contaminados, o ya se degradaron tanto que están interrumpidos. Y rehacer eso, Héctor, volver a rehabilitar estos proyectos, Sí. es muy complejo. Entonces, la tarea del gobierno de la Ciudad de México, en este caso del gobernador de la Ciudad de México, de los propios cabildos, de las propias, obviamente, ayuntamientos que se van a generar en las actuales delegaciones, es verdaderamente tremendo, porque tendrá que ponerse de acuerdo no solamente en las disposiciones legales propias de cada uno de esos ayuntamientos, sino a través de la rectoría natural que tenga que ver con las secretarías del gobierno de la Ciudad de México, que tendrán que tutelar las leyes secundarias emanadas de la Constitución. Y nuestra Constitución tendrá que tener obviamente un horizonte de proyección renovada, progresista. Yo estoy convencido de que buscar obviamente una plataforma natural de centro, de moderación, de progreso, pues es lo único que ayuda a este país. No podemos voltear a ver simplemente a la pura derecha o irnos con una izquierda radical que no hace nada porque este país continúe en avance, ¿no? Una izquierda radical no hace nada para que este país, que requiere educación y que requiere cultura y requiere establecimiento de fuentes de empleos, para que todo esto permita que la vivienda pueda consolidarse en las varias formas que hemos platicado. ¿Te parece? Así es. ¿Verdad? Sí, exacto. Es lo natural. Entonces, el posicionamiento interesante será que el día de mañana se analicen todas las diversas disposiciones que permitan generar leyes secundarias adecuadas, razonables, lógicas, posibles, con esa parte jurídica que Te estás comentaste. adelantando un poco, pero bueno, sí, tienes toda Esa la parte razón, jurídica pero se sí. me hace fundamental, Exacto, ¿no? exacto. Yo quiero entrar, lo que pasa es que nos faltan pocos minutos para los anuncios, precisamente a las leyes reglamentarias que hacen, digamos, ya que te metiste en todo el problema de la dignificación de la vivienda, etcétera, etcétera, llegas ya a tener tu vivienda y hay leyes reglamentarias que te echan a perder todo. No sé si nos podemos... Vamos a unos anuncios y de regreso hablamos de esas leyes reglamentarias, si les parece y si te parece a Con nuestro mucho gusto, invitado. Claro que sí, Federico. por supuesto que nuestra audiencia esté encantada.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, muchas gracias. Hacía yo hace un momento el comentario de las leyes reglamentarias. Ernesto, no sé si decirte Ernesto. Sí, presidente. tú y yo somos amigos. Ernesto está perfecto. Sí, presidente. Sí. Últimas fechas, tú lo sabes, hemos estado nosotros desde enero del año pasado viendo precisamente la ley de condominios del Distrito Federal. O sea, ya salvas todos los obstáculos para llegar a una vivienda digna y de repente te ponen una ley de condominios, lo digo yo para que no haya malas interpretaciones, hecha con las patas, tal cual. En donde además estamos partiendo de que 938,000 condominios de casa habitación en la Ciudad de México y partiendo de una familia nuclear de 4 personas, estamos diciendo que la mitad de la población de la Ciudad de México prácticamente vive en un condominio. Y tenemos una ley en donde no está de ninguna manera adecuada con la realidad. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Sí, por supuesto, tu nota es actual, es una nota vigorosa en cuanto a que son realidades tangibles plenamente, porque el condominio per se regula los aspectos que hemos visto hace un momento, tanto de vivienda digna, accesible, con alternativas interesantes, donde hay de diferentes espacios de medición en superficie, en donde hay en diferentes sectores de la ciudad y de nuestra comunidad, exactamente con los números que tú has dicho. Federico maneja muy bien esa parte estadística porque conoce perfectamente bien este campo, y sin embargo nos encontramos con que nuestra legislación natural, el cuerpo de leyes más importante en esa materia, que es la ley sobre el régimen de propiedad en condominio para la Ciudad de México, y su propio reglamento en cuanto al reglamento interno de cada unidad condominal. Cada uno tiene un reglamento de operación, pero la ley es de observancia general y es de observancia obligatoria. Y de, de orden público e interés social. Es correcto. Entonces no se puede condicionar incluso los temas de las cuotas de mantenimiento, que son obligatorias el cumplirse y el cubrirse, con una modalidad de excepción que ya fue autorizada por este legislador, que realmente es parte de lo absurdo que comenta Federico ahí. Exacto. En donde te encuentras a un tipo que no quiere pagar su cuota de mantenimiento porque dice no tener trabajo, y con eso es suficiente para entender, pero que puede pagar su cuota de mantenimiento
con un trabajo como un servicio comunitario, ¿verdad? Artículo 56.6. Yo le barro muy bien, entonces voy a barrer, entonces con eso le barro aquí. Bueno, imagínate nada más si eso fuera permitido bajo ese lineamiento de manera abierta, pues todo el mundo quisiéramos hacer cosas en el condominio, ¿no? Claro. Yo pago el predial lavando los vidrios del gobierno del Distrito Federal. Así Digo, es sencillo, exacto, ¿no? o sea, me explico, o sea, Entonces, vamos a llegar a ese absurdo, perdón. Sí, yo creo que las cosas obviamente no corresponden a la realidad de lo que implica una obligación per se. Es que la persona no tiene trabajo, bueno, eso es un tema del Señor, ¿no? O sea, no Claro. podemos estarle Arreglamos tutelando su vida a todo mundo. O sea, si uno tiene esa capacidad, bueno, pues entonces que busque alguna otra alternativa. Entramos en un conflicto de carácter social. El tipo ese dónde se va, no tiene trabajo, no tiene empleo, lo obligamos a que venda su departamento, con ese dinero a dónde se va a ir, lo va a rentar, qué va a hacer, y el día de mañana se lo va a gastar, y el día de mañana lo tenemos hacinado en una comunidad ya no con un cuadro de 4 personas mononuclear, sino ya tienes obviamente una poligamia o poliginia brutal en cada una, como actualmente existe en esa verdad. Sin embargo, esta disposición de ley del condominio no es solamente por este comentario que señala Federico de la posibilidad de pagar con trabajo comunitario. Hay otras cosas más que la ley señala, aberrantes, y como incluyendo una de ellas, que es que el administrador solamente puede estar en su encargo un solo año. 2 años. 2 años y después dejar ya ese puesto cuando lamentablemente eso no tiene una explicación. Puede descansar un año y regresar. Imagínate nada más, sí, pero bueno, No, aquí... descansar unos meses, incluso. O sea, el otro día que haciendo una consulta, pueden ser unos meses. Es incongruente. Si la asamblea, yo tengo que hacer una asamblea cada 3 meses, perfecto. Te nombran o te designan de nueva cuenta para todo ello. Ya estuviste separado del cargo, que es lo que finalmente implica después del segundo año. Eso es absurdo porque cuántas personas en AMPI, por ejemplo, queridos amigos, propugnamos y pugnamos porque haya una profesionalización inmobiliaria en ese tema de administración de productos bajo régimen de condominio. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente la capacitación es fundamental, Héctor. Sí, claro. Tiene que haber gente profesional que se dedique a cuidar y a mantener y a sostener obviamente el patrimonio en un condominio, en las áreas comunes, pero por otro lado volvemos a ubicarnos en el concepto de la educación y del concepto de la realidad natural de que la persona que vive en condominio tiene que generar un tipo de actitud totalmente diferente y distinta, porque las personas piensan que su condominio empieza en su departamento 102 cuando lo abren y se meten, y no, el condominio empieza en el primer escalón de la parte de la calle hacia el interior. Ese es tu patrimonio. Exacto, el área común. Y tenemos que trabajar con una política muy interesante, muy renovadora, muy proactiva de posicionamiento, para que la gente comprenda y entienda que esa vivienda digna y accesible y asequible que maneja la Constitución y que todos los gobernados tienen la obligación de observar, está sujeta a determinadas obligaciones para exigir derechos. Y esto necesariamente tiene que ir de la mano con una mucho mejor ley condominal, que sea renovada, que sea reestructurada, que tenga una serie de modificaciones importantes, que permita que organismos como ANPI, que son líderes en el posicionamiento inmobiliario a nivel nacional, y nosotros como Ciudad de México somos la vanguardia más importante del segmento, el capítulo más representativo, con mucho respeto lo digo para todos, pero realmente hemos sido muy proclives en todo ello y lo hemos anunciado y lo hemos logrado, y hacemos mucho también para que nuestros compañeros y nuestros queridos amigos presidentes, a quienes mandamos un afectuoso saludo a nivel nacional, también luchen porque estos proyectos en cada uno de sus estados solamente se constituyen una vanguardia importante para lograr que esas viviendas de ellos, a través de sus constituciones propias, solamente puedan crecer. Pero el régimen de condominio tiene que tener una verdadera posicionamiento de cambio, de reforma, en donde pueda sentarse a la mesa no solamente los legisladores, sino organismos dedicados obviamente a la admisión, como el Instituto de Administradores de Inmuebles de ANPI y otros organismos obviamente más, para aportar ideas, para presentar cuadros de experiencia, para decir por qué en esto no es lo correcto, a dónde nos va a llevar esto si lo aprobamos, y hacer una modificación en donde la pluralidad, Héctor, nos incite a la participación ciudadana, a la convivencia armónica de cara a estas modificaciones de las leyes secundarias, que desde luego son estas y otras más. Sí, exacto, de que van a arrendamiento, activar, en arrendamiento, de cosas que también, serían requeridas modificaciones, y no tanto en el Distrito Federal, sino en varios estados de la República donde hay verdaderos problemas con el arrendamiento, y por eso no se puede respaldar, digamos, este tipo de vivienda. Tú sabías, mi querido Federico y Héctor, que hay varios estados de la República Mexicana que no cuentan con una ley de condominio formalmente.
son las disposiciones normativas que tiene la materia de condominio, son extraídas del Código Civil, son capítulos del Código Civil que regulan la copropiedad o la propiedad y la copropiedad, en donde por ahí encontramos una serie de artículos que establecen ese vínculo cuando esto ya no es posible. O en Querétaro el Código Urbano, por ejemplo, en otros estados diferentes leyes que no lo... Y luego más aberrante, queridos amigos, que el gobierno federal y el gobierno local, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desconocen la figura jurídica del condominio como órgano natural per se de constitución de derechos y obligaciones, cuando está emanado de un acto unilateral de voluntad de constitución y ante un notario público echa la escritura con toda una derrama de posicionamiento, una descripción de áreas, proindivisos, descripciones, modalidades, implicaciones, patrimonio propio, una reglamentación natural de quién es el comité de vigilancia, que es el órgano que va a supervisar los trabajos de la administración, muchísimas cosas. Pues no tiene no le dan un reconocimiento como contribuyente a este órgano plural, y tienes que constituirte en una asociación civil para que en su momento te puedan reconocer y te puedan dar un régimen de una tributación. Y para ejercer los derechos de los condóminos, porque además yo te voy a decir nada más la última parte, porque el último tema se me hace también, por decir importante, muy importante. Cuando yo tengo que recurrir a una serie de cosas en donde veo que la ley de condominios establece muchas obligaciones para el administrador, y prácticamente la única que es el pago de la cuota de mantenimiento para los condóminos, y además hoy con el artículo 56, con el trabajo comunitario, pues ya es opcional pagar la cuota de mantenimiento. Ya. O sea, realmente se está volviendo como opcional, ¿no? Exacto. Y entonces todo el mundo puede decir, yo quiero hacer algo, ¿no? Algo en beneficio, con eso ya eximo el pago y te lo manejo por escrito y te lo notifico por escrito, porque la ley me ampara para que yo te lo pueda pedir. ¿Por qué? Porque carezco de la capacidad económica, que es lo que finalmente se tiene que acreditar. Federico tocó una nota, Héctor, interesante del artículo 43 en materia de obligaciones del administrador. Son 25, por ahí así. 23, 25. 25 incisos del artículo 43 que establecen todo el vínculo que tiene de obligaciones el administrador, que es verdaderamente gigantesco, y efectivamente te vas al capítulo de las obligaciones del condomino y tiene 2 o 3 de observancia, pero básicamente es cumplir y pagar sus cuotas ordinarias o extraordinarias de mantenimiento. Pero no tiene mayor complejidad. Y sí tiene todos los derechos para irle a gritar y refunfuñar y maldecir y majaderear a los administradores. Así es. Y el otro pobre señor pues tiene que aguantar en alguna medida, porque hay cosas que no son tan fáciles. Así es. Porque no te puedes poner tú por tú, claro, y traes una vinculación separatista muy complicada para ese señor, que también es un gobernado, porque también paga impuestos, está sujeto a derechos y obligaciones. Y dentro de los gobernados, y el último, hay muchos temas más, pero por cuestión de tiempo yo creo que sería el último que tocaremos, es, ya que pasamos por la dignidad de la vivienda, por la Constitución, por las leyes secundarias, por las leyes reglamentarias, llegamos a los grupos de poder, aquellos que invaden los predios a cambio de un voto. Digámoslo claro. Lo digo yo también para claro. A cambio de un voto, y que precisamente esa seguridad o esa certeza jurídica no la puedo tener, porque tengo inmuebles, ya no digamos en el centro histórico, en la parte vieja del centro histórico, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, tenemos edificios invadidos por grupos de poder o por grupos políticos, digámosle así, en donde hoy en día el gobierno no hace gran cosa. Sí, es una verdad absoluta, y es una verdad que al ser cierta no se puede ocultar, y la muestra está en los temas de noticieros, las reseñas en radio, lo que leemos en la prensa y medios de comunicación por escrito, y es absolutamente una verdad. La ocupación indebida e ilegítima por parte de grupos de pseudo sujetos que dicen tener derechos de posesión que no existen, porque una cosa es eso y otra cosa es el derecho de propiedad, y yo puedo poseer y no ser propietario, y viceversa. Entonces tienes una situación realmente muy irregular, y esa muestra de estos edificios, estos inmuebles que en el centro de la ciudad se dan, también en otras colonias
razonablemente correctas de vivienda de interés mediano, no populares, ¿no? Que imagínense nada más lo que puede suceder en viviendas de interés popular, alejadas en los vínculos de Iztacalco, Iztapalapa o zonas conurbadas en el Estado de México, pues evidentemente debe ser mucho más frecuente y mucho más clara esa conducta. Y esto efectivamente obedece a intereses mezquinos, a intereses de grupos políticos que desde luego pues tienen otro tipo de segmento y se van fuera de los marcos que nosotros quisiéramos tutelar y considerar dentro de lo razonable para hacer que la vivienda pueda permitirse dársela a quien legítimamente le corresponde, porque esas personas que tienen un patrimonio y compraron o heredaron de una forma correcta y legítima, porque finalmente es un patrimonio, un inmueble, y por alguna razón carecen de la capacidad física, carecen de la posibilidad económica para defender sus intereses, son invadidos por grupos que se muestran obviamente en actitudes incluso de incitar a aquellos que todavía siguen viviendo adentro para que no paguen la renta, para buscar obviamente una confrontación, incitar a que cualquier acto de roce puede implicar a que la mejor defensa es el ataque y la voltean y se las quieren convertir, y esto obviamente se provoca en una situación de hacinamiento de grupos totalmente vandálicos que solamente generan delincuencia, y mucha de ella ya organizada y no aislada, y la encontramos obviamente en aquellas zonas periféricas tremendas, ¿no? Yo el otro día recorría por alguna razón en la noche una parte de la calle de la avenida Circunvalación, 11, 12 de la noche, y sí sentí, sentí frío, ¿no? Sí, aquí se me cierran unos cuartos, nos bloquean y no salimos. Y no digas en las callecitas que te ves en Zapata y todas esas partes ahí, que son cuevas de lobos y que no tienen posibilidad de salir, y que hay viviendas que están en condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? Viviendas, como señala muy bien Héctor y Federico, y en el corte lo platicamos, están totalmente abandonadas, de tal suerte que muchos de los techos están prácticamente a punto de derrumbarse, y el gobierno no ha hecho nada para buscar una alternativa de cambio, de poder obviamente invertir ahí, o el FONAPO mismo, que es un fondo lamentablemente ya casi sin recursos, prácticamente en extinción. Es un fondo que no tiene ya la capacidad ni de liderazgo ni las condiciones. Yo entiendo que la parte económica es fundamental, pero si creamos nuevas leyes, nuevas disposiciones legales con impuestos preferenciales o impuestos de exención en una cierta parte de la vida útil de un inmueble que vaya a ser de nueva cuenta reutilizable, le daríamos obviamente a la ciudadanía, a los gobernados, una posibilidad de cambio, una posibilidad obviamente de generar vivienda para beneficio de la comunidad, que es el objetivo de lo que platicamos. Y AMPI, particularmente Federico, el Instituto de Empresarios de Inmuebles, que desde luego es un órgano muy fuerte a nivel nacional, pugna y lucha porque todo esto se dé en condiciones pues de la mayor igualdad. Sabemos que toda la parte de comercialización se da en el ámbito obviamente de generación o de la generación propia de la compraventa de inmuebles y el arrendamiento, pero tenemos también que pensar en que hay muchas personas que tienen el derecho y tienen la posibilidad de acceder a ello. El problema es de una macroscopía verdaderamente infinita y compleja para las leyes secundarias y reglamentos que en su momento, ojalá que no sean absurdamente globales, que se disparen por dispararse, que sean objetivos, que sean analíticos, que sean debidamente realistas a una situación que de suyo pues es prácticamente en la última parte de la segunda decena de este siglo. Así es, ¿verdad? así es. Y por último, yo no sé si quieres tú agregar algo, Héctor, pero a lo mejor, aunque lo tocaste en parte, junto con la Constitución Federal, ¿cuál sería tu visión a futuro de la Constitución del Distrito Federal en materia de vivienda, en materia estamos hablando de vivienda digna? Obviamente metería yo el tema de inmobiliario si tú quieres, pero específicamente en materia de vivienda. Pues Federico, es muy complejo. Yo creo que si la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos a nivel federal la ha enmarcado, pero no ha podido llegar a concluir esa disposición, y le ha dejado a los estados de la federación el compromiso regulatorio de todo ello, y sabemos con claridad que este es un problema que se presenta tanto en Baja California como en Quintana Roo, como en Chiapas, en los últimos rincones, y en Tamaulipas, para cruzar exactamente la República Mexicana. La Ciudad de México no será una excepción. Aquí tenemos un hacinamiento de cerca de 10 millones de seres humanos,
más la población flotante que va y viene, que es otro tanto, y somos 20 y tantos millones de seres humanos que estamos en alguna forma circulando y viviendo en una ciudad convulsionada. Yo no lo veo fácil, veo una enorme problemática y genero que el próximo gobierno de la Ciudad de México tendrá que darle mucho empuje a todo ello, tendrá que ser cuidadoso en generar elementos prácticos que permitan desarrollar y permitan que los desarrollos inmobiliarios puedan construir cuidando las normas, no violentando los usos de suelo, no modificando los usos de suelo de manera fuera del marco normativo, pero que tampoco las disposiciones de la norma 26 u otras normas en la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda sean una camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza que esté controlando, ¿verdad?, el crecimiento de la economía, y sobre todo porque acuérdense, queridos amigos, que en el desarrollo de la vivienda en cualquier lugar razonablemente se generan más de 80 vínculos económicos que se incitan, se disparan en generar obviamente una economía y generar empleo para todos. La parte fundamental es que el gobierno tenga necesariamente que tener una vocación objetiva para cuidar la parte impositiva y darle beneficios de extensión a los desarrolladores en una primera parte, para darles alternativas de construcción a precios razonablemente accesibles a la población. Si no lo haces así, y entonces limitas obviamente que la venta no se dispare. Entonces ayudas a que el predial sea mesurado durante un buen tiempo y que se vaya graduando conforme los años pasen, y que los impuestos tengan una tasa de composición muy económica, facilitando que todo esto permita la seguridad jurídica, haciendo todo un resumen de englobe de lo que Federico ha hecho en preguntas en la reunión contigo, mi estimado Héctor, para tratar de buscar ante todo la realidad de los hechos, la realidad de la posibilidad de concretarse las cosas. ¿De qué nos sirve, Federico, manejar utopías, Héctor? ¿De qué nos sirve irnos a decir que sí es posible, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, a ponerle en la Constitución, obviamente, el derecho a la vivienda, si no tenemos la capacidad y la voluntad política para que los gobernantes puedan, obviamente, hacer todo esto? Como muestra, basta un botón, si quieres, para finalizar. ¿Qué pasa con las sucesiones, con los intestados o testamentarías, que las personas al fallecer no continúan y no culminan con sus proyectos de legitimar sus propiedades? Esto será materia de alguna nueva reunión. Claro, por eso el tiempo se nos ha acabado, pero ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Que no se pierdan. Será una buena nota el tema de las sucesiones. Pues adelante, tú sabes que esa es tu casa, mi estimado Ernesto. Gracias y gracias. Y es un tema que nos han solicitado mucho, la verdad, acerca de esto. Muy bien, pues lo platicaremos en AMPI. Perfecto. Y haremos también la presencia también de otros queridos colegas del Consejo de Directores que podamos estar aquí. Claro que sí. Federico, muchas gracias. Al contrario, muchas Héctor, gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. Amigos, gracias por su atención y por escucharnos en este espléndido programa. Muchas gracias y esperamos tu pronta visita, además de otros consejeros de AMPI, compañeros de AMPI. Claro. Y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche nuevamente. Gracias.